días. Agradezco al profesor Papendick, a la doctora Bosch y a toda la Academia Nacional de Medicina por esta posibilidad. Dado que dentro del público asistente tenemos desde pacientes, allegados, colegas, profesionales de distintas especialidades y por supuesto profesionales de nuestra especialidad y hasta profesores eméritos, veo por aquí. Voy a tratar de ser lo más abarcativo posible en estos 15 minutos para comentarles nuestra experiencia acerca del linfedema. Voy a empezar por una introducción fisiológica, fisiopatológica, clínica, para después mostrar algunos casos ejemplificadores, para después ver a qué conclusiones vamos a llegar. Bueno, como les decía, indudablemente esto es un esquema muy básico, pero que es fundamental para tenerlo como punto de partida. Acorde con lo que manifestaron mis colegas que disertaron recién, todo surge a este nivel, a nivel del intersticio, en este dibujo básico que prácticamente parece sacado de un libro del primario. Sí, es cierto. Tenemos en verde el sistema linfático y algo que es importante es, dentro de este intersticio, dentro de la ultrafiltración capilar del plasma, surge la linfa, es captada por los capilares linfáticos iniciales, los vasos linfáticos, los ganglios correspondientes, y todo vuelve a la sangre venosa, ya sea a través del conducto torácico, que mostró bien el doctor Amor, de la mal llamada gran vena linfática, es decir, un primer concepto que es fundamental. Lo que surge y lo que se escapa a nivel del intersticio, por decirlo de dos formas diferentes, es vuelto o asignado, volcado, nuevamente como quieran decirles, a la circulación general. ¿Qué significa esto? Cerramos el circuito. El líquido, con sus elementos formes que fueron mencionados, desde células hasta glóbulos blancos, etcétera, con el aporte cualitativo, la filtración en los ganglios linfáticos de esta linfa, vuelve a la circulación general. Bien, este esquema indudablemente, quizás ya estemos hablando tercer año de secundaria aproximadamente, turno mañana, pero también es necesario aclarar que este sistema linfático, como ya fue bien mostrado, está distribuido en todas partes del cuerpo. Capta la linfa de todos los tejidos, con ciertos detalles, como mencionó el doctor Ruiz Martínez acerca del sistema nervioso, es cierto, pero en líneas generales todo el sistema linfático capta la linfa de todos los tejidos corporales. Y por supuesto, como fue bien mencionado por los colegas que les mencioné recién, vuelve a la circulación general. Ya tenemos un punto de partida donde tenemos que el sistema linfático tiene una distribución en forma arborescente, es decir, en forma de esqueletos de ramas de árbol que confluyen hacia los ganglios y los mismos en forma centrípeta, es decir, confluyen hacia el tórax, es decir, hacia dónde va dirigida la linfa. Puede ser otro punto clave importante. Tenemos los ganglios, bien, pero ¿hacia dónde se dirige? Para poder interpretar las lesiones, ya sean agregadas al sistema linfático, debemos también tener en cuenta hacia dónde va esa linfa, de dónde proviene la linfa, que puede afectar, por ejemplo, ya sea a nivel infectológico, a nivel oncológico, desde una angina, desde un tumor, como fue mencionado en axila, en ingle, lo que sea, desde algo infeccioso, oncológico, tenemos que conocer bien de dónde llega esa linfa, para poder dar una interpretación, por supuesto, diagnóstica. Contribuir al diagnóstico clínico, que después, por supuesto, los exámenes complementarios de imágenes y eventualmente laboratorio o biopsia pueden ayudarnos con ese diagnóstico. Entonces, es necesario conocer de dónde, hacia dónde confluye la linfa de los distintos tejidos y después hacia dónde va. También esto se va a aplicar en los tratamientos que se pueden llegar a realizar, tanto clínicos como quirúrgicos. Bien, y acá ya estamos en condición de decir que el sistema linfático, a grandes rasgos, tiene dos grandes funciones. Una función de defensa inmunológica,
donde los ganglios linfáticos se ponen en marcha el sistema inmunológico, principalmente a través de los linfocitos B y los linfocitos T. Los primeros, a través de las células plasmáticas, desencadenan, por supuesto, la formación de los anticuerpos, todo lo que es el mecanismo de defensas específico para la anoxa, ya sea de una agresión o algo que haya entrado a nivel inerte, es decir, lo que más está de moda, la tinta de un tatuaje, puede ser tranquilamente, hasta un fármaco colocado por una inyección, bacterias, virus, parásitos unicelulares, etcétera, hasta pasando por todos los medios hasta llegar a las células oncológicas. Y después, por supuesto, tenemos la función circulatoria. Como les decía, lo que salió a nivel del intersticio, lo que es captado a este nivel, es vuelto a la circulación, es decir, indudablemente tiene una función circulatoria. Y dentro de esta función circulatoria hay un punto clave que son las proteínas de alto peso molecular, que solo pueden entrar en el capilar linfático inicial. Es decir, al igual que estas proteínas, también incluimos a estas grandes células que entran en el capilar linfático inicial. Llamémosle las células oncológicas, los macrófagos, son glóbulos blancos especializados que engloban y que detectan bacterias, por ejemplo, parásitos unicelulares, como así también las células en proceso de lisis celular, proceso de destrucción, en lo que es el ciclo de vida, también son captadas. Bien, ¿y qué pasa con este sistema linfático, como fue mencionado? Por causas primarias, que ahora vamos a determinar, o causas secundarias, el bloqueo se produce. Es decir, lo que viene hacia los ganglios y lo que tiene que ir hacia la circulación general manifiesta un bloqueo. Y si hay bloqueo, ¿qué tenemos? Y acúmulo de líquidos. Ya lo mencionó Rui, tenemos el piquete, o como quieran decirle. Hay una acumulación linfática. Al principio tiene manifestaciones clínicas muy leves, o quizás al principio prácticamente nada, y después sí empieza a manifestarse. Indudablemente que en este grabado tomado de la literatura, grabado de la antigüedad, vemos que este linfedema de miembro superior, casi con seguridad, secundario a la neoplasia mamaria, ya se conoce de tiempos remotos. No es casual, a mi humilde interpretación, de que este brazo esté apoyado sobre una mesa, tarima o como se le llame. Indudablemente, ya desde aquel momento la implicancia del linfedema asociado a la neoplasia mamaria era significativa desde varios siglos atrás. Bueno, llegamos a este punto. ¿Qué es el linfedema? Por supuesto, acúmulo de líquido, agua, sales y especialmente proteínas de alto peso molecular en el espacio intersticial, el cual fue ya mencionado. Y este espacio intersticial está en todos los tejidos, entre las células, llevando a un aumento de volumen de la extremidad o región corporal, con disminución de su capacidad funcional, sí, indudablemente. Aumento de peso, sí, es cierto. Modificaciones estéticas que son obvias, como una consecuencia de la alteración de esta circulación linfática, ya sea mecánica o dinámica. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, el edema, por supuesto, la hinchazón del brazo, pierna, genital, cabeza, paraabdominal, sí, eso es cierto. Pero ¿qué característica tiene este edema con respecto a otros tipos de edema? En primer lugar, se ve poco con el reposo. Principalmente esto se ve en los miembros inferiores cuando ya el linfedema es crónico, es decir, un edema general, un edema venoso, farmacológico, hormonal, postural, etc. La persona tiene su reposo, y más aún con las piernas levantadas, y cede en forma muy significativa. En cambio, un linfedema, ya cuando es crónico, con las proteínas que tiene, la mejoría cada vez va siendo mucho menor, por no decir escasa. Habitualmente es indoloro, no tiene dolor, excepto dos circunstancias: que esté sobreinfectado o
que sea un linfedema agudo, que se haya instalado recientemente. Hablo del linfedema en general, como linfedema. Otra cosa es que tenga dolor a nivel del manguito rotor del miembro superior, a nivel de la articulación de la cadera, otro tipo de dolores asociados de otros órganos o sistemas. Pero el linfedema en general es un edema tradicionalmente caracterizado por ser indoloro. Puede ser distal o proximal, puede comenzar proximal al bloqueo, especialmente los linfedemas secundarios, o distal en el extremo de los miembros, si es más un linfedema primario. La consistencia pues es evolutiva, es decir, al principio es blando y después con el acúmulo de las proteínas vamos viendo que ese edema va siendo cada vez más duro, más fibrosado. También es evolutiva, digamos, las características de la piel, del tejido celular. Pueden empezar a aparecer ampollas, alteraciones, hiperkeratosis, surcos, protrusiones, pápulas y demás. Al principio tiene un signo de Godet positivo o signo de la fobia positivo, que después lo va perdiendo. Puede ser en uno de los dos miembros y habitualmente tiene una temperatura normal. Al igual que la característica, como decíamos, que no cambia de color, excepto que esté complicado o infectado. Y por supuesto tiene varios antecedentes clínicos. Esto es una clasificación, por supuesto, múltiples al respecto, que acorde con su causa pueden ser primarios o secundarios. Esto es una clasificación práctica, por la cual podemos llegar a ver que los primarios también se los llama congénitos, y dentro de estos linfedemas pueden ser por hipo o aplasia, es decir, cuando hay menor desarrollo linfático, o hiperplasia cuando tenemos megalinfáticos, por ejemplo. Son mucho más frecuentes en los miembros inferiores, mientras que los secundarios adquiridos habitualmente surgen como consecuencia de una agresión, de una anoxa, de algo que afecta a ese sistema linfático, que puede o no haber tenido una causa primaria predisponente, por lo cual pueden ser mixtos o combinados o puros. De una cirugía, como fue mencionado, desde una biopsia, un vaciamiento, cirugías arteriales, traumatológicas, oncológicas, cualquier cirugía que afecte los vasos linfáticos que ya fueron mencionados muy bien en la anatomía linfática. Los rayos, los traumas, abiertos, cerrados, con laceración, con prótesis, con hematoma, etcétera. Cualquier tipo de traumatismo, al igual que quemadura. Y por supuesto puede aparecer también como consecuencia o secuela de erisipelas, linfangitis o celulitis, que más allá del disconfort, de la molestia que puede ocasionar el paciente, estas infecciones, tenemos que tener en cuenta que pueden estropear esos pocos vasos linfáticos funcionantes, como si fuera poco. Y además, al haber un linfedema, esa linfa no cumple con su función de defensas en forma adecuada, por lo tanto, la prevención es fundamental porque ese miembro portador del linfedema o en riesgo de tener un linfedema es más proclive a desarrollar estas infecciones. Y por supuesto, las neoplasias, ya sea por invasión propia, ya sea linfoma, Hodgkin o leucemia mieloide crónica, eso es lo que más afecta a los ganglios, como así también el gran capítulo de los tumores metastásicos de cualquier parte del cuerpo, como también las compresiones extrínsecas. En otras palabras, cuando masas tumorales comprimen los vasos linfáticos desde afuera. Y después, por supuesto, tenemos los asociados, el flebolinfedema, es decir, el asociado a la insuficiencia venosa crónica, al lipedema, es decir, el lipolinfedema, y después al edema postraumático e inmovilización. Estos son los más habituales en nuestro medio. Bien, acá vemos un par de casos de linfedema de miembros inferiores. Nos llama poderosamente la atención el amplio rango que hay entre ambos. Los dos son linfedemas primarios. Sí, por lo tanto, diagnóstico, propuestas terapéuticas, preventivas, va a ser muy disímiles entre sí. Este es un linfedema primario de una chica joven, en un solo miembro. Este es otro linfedema primario, con todas las complicaciones juntas. Linforragias, nódulos, pápula linfática, sobreinfección, todas las alteraciones motoras, sensitivas, dolor, etc. Todo lo que a usted se le pueda ocurrir y sacar la conclusión.
Tenemos linfodemas primarios en este paciente femenino, como le decía, a nivel distal. Vemos que a nivel del muslo prácticamente normal, como le decía al principio, comienzan a nivel distal en un solo miembro, y en este otro paciente en ambos miembros inferiores. Como le decía, puede ser uni o bilateral. Y puede haber diferentes grados. Indudablemente que acá el estado de la piel, movilidad, sensibilidad, está todo perfecto. Solamente tenemos este linfedema. ¿Pero qué significa esto? Que esto es donde más debemos tratar. Y tratar de pesquisar, detectar y tratar precozmente a estos pacientes que son los más complejos de diagnosticar, porque muchas veces se atribuyen estos edemas a un esguince, pisó mal, digamos, y más si es bilateral, y deben ser las hormonas, tuvo 14 horas de pie, el viajero, etc. En otras palabras, es fundamental hacer un correcto diagnóstico. Después sí, por supuesto, ya estos linfedemas son más claros y evidentes. Linfedemas primarios, acá con un lipolinfedema fibrosado, acá con una fibrosis y una dureza de estos tejidos prácticamente leñosa, parece tronco de árbol, con las complicaciones que pueden aparecer en este paciente masculino de mediana edad. Y acá sí ya tenemos alteraciones mucho más importantes en este paciente femenino, un linfedema primario bilateral de las piernas. Todas estas son vesículas linfáticas, pápulas, nódulos, todas las alteraciones histológicas y demás. Los tratamientos indudablemente tienen que ser bien abarcativos y multidisciplinarios. Vamos a hacer un poco de miembro superior, como fue bien mencionado, es uno de los más frecuentes en nuestro medio y especialmente posterior a lo que es el tratamiento de lo que es el cáncer de mama. Puse acá postmastectomía porque tradicionalmente se lo conoce así, pero hago la aclaración. Como fue mencionado, es post-tratamiento. Habitual, como mencioné, cirugía, rayo, linfangitis, etcétera, o todo junto. Y tenemos linfedemas leves. Gracias a Dios es un gran porcentaje. Ya tenemos un estadio más avanzado, un linfedema ya un poco más voluminoso, donde ya llegamos a extremos de volumen un poco más significativos. Por supuesto, vuelvo a reiterar, es fundamental evitar llegar a este estadio y más, digamos, cuando la persona ha consultado previamente, ya donde creo que es evidente la dificultad motora que trae aparejado todo este linfedema, este paciente, más allá del, por supuesto, de lo que implica la parte oncológica, por supuesto que gracias a Dios lo sigue llevando bien adelante su recuperación oncológica. Tenemos que estos linfemas pueden afectar desde las grandes cirugías, como esta cirugía, esta paciente de la vieja cirugía, las mastectomías radicales de la de Halsted, donde se sacaba todo el pectoral mayor, radiodermitis a nivel supraclavicular, es decir, todo, la verdad, le pasó de todo. Y a pesar de eso, tiene una movilidad bastante conservada, la mano bastante bien, una paciente que era bastante cumplidora con el tratamiento que la veíamos en el hospital, ¿no? Y después sí tenemos el gran capítulo de lo que son las alteraciones motoras, que vemos que no es el volumen. El volumen contribuye, como vimos la otra señora, que no podía prácticamente levantar el brazo de la camilla. Esto habitualmente se da por la plexopatía braquial. Cuando se afecta principalmente el plexo braquial, hay tres hipótesis: por los rayos, por la afectación de los vasa vasorum, es decir, ya sea en el acto quirúrgico o por los rayos, también se afectan los nervios que irrigan a estos nervios, los vasos arteriales y venosos que irrigan a estos nervios del plexo braquial, y también la tercera por tracción del plexo braquial por excesivo peso. Esto no era tan grande como para producir una tracción, pero estos son desafíos bastante importantes porque la paciente, más que esto, no podía mover el brazo por afectación de los nervios. Y como le decía, es fundamental desde prevenir infecciones, desde esta lesión de la cutícula que nos pasa todo hasta con una hoja de papel, nos pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Acá pueden ver todo el brazo rojo, una erisipela, una linfangitis. Como los pacientes y sus linfemas son diferentes entre ellos mismos, por lo tanto, cada tratamiento será individual y así debemos tratarlos. Como conclusión, tenemos que el diagnóstico y la evaluación adecuada del paciente con linfedema es necesario hacerlo en forma precoz y preferentemente
realizado por algún especialista, digamos, vinculado con la flebología y la linfología, ya sea el paciente que lo tiene o con alto riesgo de padecerlo. ¿Qué significa? Especialmente los pacientes que han sido sometidos a tratamientos quirúrgicos, rayos, etcétera, como fue mencionado. Fundamental, concientización del médico tratante y del todo el sistema de salud. Como bien fue mencionado, salió a la luz, digamos, en todo el país, todo lo que es el linfedema, pero no debemos quedarnos con eso, sino seguir adelante con esta concientización. Concepto del linfedema como enfermedad crónica. En la gran mayoría de veces es una enfermedad crónica. Y por supuesto debemos contar con profesionales capacitados para tratar y prevenir el linfedema. Desde ya les agradezco la atención prestada y como mis colegas los invito al Congreso Mundial de Linfología a desarrollarse del 23 al 26 de septiembre en Buenos Aires y el postcongreso del 27 al 29 de septiembre en la ciudad de Iguazú, donde contaremos además con los cursos más del acta del documento final. Muchas gracias por la atención.